el, es el inicio del registro. Cuando la empresa inicia una actividad, dice que debemos cumplir con el Código de Comercio, el artículo 46 y el artículo 47, donde las empresas deben demostrar cómo van a iniciar su actividad. Y para eso nosotros hemos hecho en la anterior clase un ejemplo, ¿sí? Hemos hecho ejemplo con ustedes o no. ¿O dónde nos quedamos con ustedes? ¿Se acuerdan? Recién estábamos iniciando, licenciada. Sí, ¿no? Sí. Ya, entonces, miren ustedes, decíamos nosotros, registros contables, es el primer paso que nosotros tenemos que dar y lo hacemos a través de un balance de apertura. Entonces, el balance de apertura es el asiento de apertura, es el asiento inicial o llamado también, balance inicial, o sea, no interesa, es simplemente para referirse cómo la empresa está iniciando sus actividades comerciales. Este balance de apertura o balance inicial es un requisito que en este caso, Sistema de Impuestos Nacionales exige que las empresas deben demostrar cómo van a iniciar su emprendimiento. ¿Ya? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que elaborar, en este caso, las consultorías de contabilidad están abarrotadas de este tipo de información. ¿Por qué? Porque las empresas o las personas que quieren aperturar un negocio, si ya tengo uno y quiero otro, lo mismo tengo que hacer. Ya tengo que presentar este documento financiero. Es un documento financiero que nos muestra que nos muestra el activo, pasivo y capital, o sea, los tres elementos de la ecuación contable. ¿Para qué? Para decir cómo voy o con cuánto cuento para dar inicio a mi actividad, en este caso representado por el activo. Tengo que decir cuánto estoy debiendo al momento de iniciar la actividad, porque me puedo prestar dinero para poder invertir en algo, ¿sí? Y cuál es mi aporte, ¿ya? ¿Cuál es mi aporte como dueño, como propietario, como socio? Entonces, este balance de apertura es el balance inicial, es para dar inicio a una actividad comercial. Y se dice también que es el asiento de apertura porque es el asiento número 1 que nosotros debemos anotar en el libro diario o comprobantes de contabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo esto? Dice por el artículo 46 y 47 del Código de Comercio. O sea que no me lo estoy inventando yo, esto ya está establecido en las leyes, en este caso, que rigen en nuestro país, como ser uno de ellos el Código de Comercio. ¿Ya? Entonces nos dicen los pasos que nosotros debemos seguir para dar inicio a una actividad o para, ¿no? En este caso, para emprender el negocio, tengo que cumplir ciertos requisitos para que yo pueda hacerlo de forma legal. Si no, sería de forma ilegal y incurro en que en cualquier momento me multen, ¿no? Porque estoy infringiendo el código. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos ser cumplidores con todos estos procedimientos y además de que nosotros, ustedes que están iniciando, ustedes deben saber de que es un requisito fundamental el balance de apertura y si alguien pues requiere hacerlo, seguramente ustedes se van a sentir también con esa capacidad de que pueden asentar este documento sin problema. ¿Ya? De la única diferencia es que ustedes no podrían firmarlo, pero una vez hecho, o sea, uno busca quién se lo firme, ¿no? Solamente lo revisan si está bien cumpliendo con lo establecido y se procede a la firma. Entonces, este documentito normalmente en las consultorías, como les digo, es lo que llega este tipo de información para que se prepare este documento y poder cumplir con ese requisito que es lo que establece el Código de Comercio, ¿ya? Dice presentar su balance de apertura, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Entonces, miren ustedes, ya vamos a empezar con un ejemplito práctico. Y acá, ¿qué dice? El 1/12 del 2020, la empresa comercial AAA, ubicada en la avenida Grigotá número 123, se dedica a la compra y venta de línea blanca en general e inicia sus actividades comerciales con bolivianos 40.000, capital aportado por los fundadores de la empresa. Ya, entonces, esta información, o sea, yo estoy diciendo cómo voy a iniciar mi actividad, ¿no? Entonces, para decir cómo voy a iniciar, yo tengo que asentarlo en un documento financiero. ¿Y ese documento financiero qué es? Es el balance general.
como es el balance en este caso de apertura, porque vamos a dar inicio, ¿ya? Entonces, anotamos, miren ustedes, es un procedimiento sencillo. Vamos a anotar y vamos a decir balance. Primeramente tenemos que anotar la empresa, ¿ya? Empresa comercial, AAA SRL. Ya, entonces miren ustedes, de alguna manera ya nos estamos introduciendo la parte práctica. AAA, no dice tampoco SRL, pero fíjense, hay datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de anotar. Pero acá dice capital aportado por los fundadores de la empresa, o sea, me está hablando que es más de uno, ¿sí? Entonces, esos datos tenemos que tomarlo en cuenta al momento de hacer estos documentos. Ahora, después de decir la empresa, colocamos nosotros, se dedica, así, ¿a qué se dedica? Lo que dice acá, no tenemos que inventarnos nada. Copiamos lo que dice ahí, dice, se dedica a la compra y venta de línea blanca en general. Entonces, compra y venta de línea blanca en general. Así. Luego, nosotros anotamos la ubicación. Anotamos ubicación. ¿Dónde está ubicada la empresa? Decimos que está ubicada ¿dónde? Avenida Grigotá, número 123. Avenida Grigotá, número 120. ¿Qué otro dato más tenemos? Acá dice, inicia sus actividades comerciales con bolivianos 40.000, capital aportado por los fundadores de la empresa. Entonces, acá, el datito adicional que nosotros tenemos que anotar es referencia. ¿Dónde la podemos, cómo la podemos ubicar a esta empresa? Entonces, teléfono, número de teléfono es importante. Así. Y, disculpe una pregunta, ¿hay que anotar la fecha ahí también? Todo. Por eso es que yo estoy desarrollando el práctico para que ustedes vean las características formales que debe cumplir este documento financiero, porque es la primera pregunta del examen y esta pregunta vale 10 puntos. Entonces, para que valga 10 puntos, ustedes tienen que conocer las características que debe cumplir este documento. ¿Sí? Ya, Lisa, gracias. Ya, entonces sí o sí. Decíamos teléfono, acá lo colocamos NIC, número de identificación tributaria, eso se llama, esto representa el NIP que decimos acá, número de identificación tributaria, que también es un requisito que se debe cumplir, ¿no? Al momento de emprender el negocio. Tenemos que hacer un trámite para obtener nuestro número de NIC, y es eso lo que yo les digo, para obtener el número de NIC, ¿ya? Para empezar el emprendimiento, tenemos que contar con el número de identificación tributaria. Entonces, para obtener este documento, este número de NIP, yo tengo que presentar mi balance de apertura. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, es un requisito. Entonces, al momento yo voy a decir, no tengo en este momento, ¿sí? Pero además tengo que anotar dónde está asentada la empresa. ¿Ya? Santa Cruz, Bolivia, le vamos a colocar. Santa Cruz, Bolivia. Así. ¿Ya? Entonces, listo, miren ustedes que anoté ahí. Solamente datos. Y acá voy a colocar, mejor voy a colocar al centro y voy a decir balance de apertura.
balance de apertura, así. Cuando la empresa está aperturando su negocio, nosotros anotamos y decimos la fecha. Miren ustedes, acá dice que la empresa está aperturando el negocio el 1/12 del 2020. Entonces nosotros anotamos 1/12 del 2020, así. Pero además, nosotros tenemos que reflejar en qué moneda está o va a representarse o va a reflejar este documento. Hay un principio donde nosotros decíamos, el principio moneda de cuenta. Debemos dar énfasis a la moneda de curso legal del país. Entonces, es por eso que tenemos que anotar nosotros expresado en bolivianos. ¿Ya? Expresado en boliviano. Así. Y anotamos de esa manera. Miren ustedes. Así tenemos que trabajar para hacer un balance de apertura. Entonces, como es un balance, ¿sí? Entonces, tenemos que demostrar los 3 elementos de la ecuación contable. El primer elemento, activo. Entonces, anotamos y nos recordamos en este momento qué es un activo. Bienes y derechos que posee la empresa. Bienes y derechos que posee la empresa. Bienes materiales e inmateriales. Entonces, eso representa el activo. Entonces, digo, ¿qué tengo yo? Pero además, tengo que recordarme también que cuando hablamos de este documento, resulta que hablar del activo, también tenemos que saber de que el activo se clasifica en 3 grandes grupos, ¿sí? ¿Y cuáles son? Activos corrientes, activos no corrientes y otros activos. Entonces, yo digo, sigo bajando y digo activos corrientes. A ver, ¿sí? El primero, porque dice el activo se clasifica en corrientes y no corrientes y otros activos. Entonces vamos con el activo corriente. Pero cuando hablo del activo corriente, también es que se subdivide en disponibles, exigibles, realizables y diferidos. ¿Se acuerdan? Eso lo tenemos nosotros en la unidad número 2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar acá en esta estructura financiera. Entonces, yo digo activo disponible. Activo disponible. Si yo hablo del activo, representa bienes y derechos que posee la empresa, bienes materiales o inmateriales. Si hablo del activo corriente, es para referirse a los fondos de corto plazo. ¿Sí? Y cuando hablo del disponible, tengo que demostrar las cuentas que representan disponibilidad de efectivo. Entonces, ya estoy hablando de cuentas. En la unidad número 3, ¿se acuerdan ustedes? Para anotar cualquier tipo o para hacer cualquier registro, ¿no? Debemos clasificar, les decía, al inicio del tema, dice, se debe clasificar o se debe conocer de forma exitosa la clasificación de las cuentas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que colocar cada cuenta al grupo que corresponde. ¿Y nosotros por qué tenemos que hacer eso? Porque fíjense, acá dice, estoy siguiendo el práctico, acá dice, ubicada en la avenida Grigota número 123, perfecto, ya ese dato hemos asentado. Se dedica a la compra y venta de líneas en general, ya está asentado, e inicia sus actividades comerciales con bolivianos 40.000. ¿Qué es esto para nosotros, estos 40.000? Es disponibilidad de efectivo. ¿Sí? ¿Y dónde tiene que estar estos 40.000? Las cuentas que representan disponibilidad de efectivo solamente son 2, ¿ya? Que tenemos caja y banco. Ahora, que yo agarre y diga caja moneda nacional, caja moneda extranjera o caja chica, sigue siendo disponibilidad de efectivo. O si yo digo banco, moneda extranjera, moneda nacional, banco, cuenta corriente, banco, caja de ahorro, no sé, sigue siendo o representa disponibilidad de efectivo. Entonces, estos 40.000 bolivianos, nosotros tenemos que colocarlo o clasificarlo al grupo que corresponde. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, entonces, la cuenta que representa disponibilidad de efectivo, decíamos caja. Caja moneda nacional. ¿Cuánto? 40.000. Así.
40.000. ¿Tengo otro dato, otro valor económico acá en este enunciado? No hay. Fíjense ustedes, no hay más, dice solamente 40.000. Entonces, esos 40.000 es la disponibilidad de efectivo. Entonces, eso yo lo apropio correctamente en la cuenta y en el grupo que le corresponde. 40.000. Sabemos nosotros que después del disponible tenemos exigibles, realizables, diferidos, ¿no? Porque el activo corriente se clasifica o se subdivide de esa manera. Pero nosotros ya en este momento no necesitamos anotar eso porque no tenemos más cuenta. Entonces, no necesito anotarlas. ¿Ya? No necesito anotarlas. Entonces, para mí, terminaría ahí mi ejemplo. O si no, yo, digamos, si yo quiero bajar al siguiente, digamos, ya no tengo disponible. O sea, tengo disponible, no tengo realizable, no tengo exigible, no tengo diferido. Bien, entonces puedo dejarlo ahí. Pero a ver, vámonos al otro grupo, que diga activo no corriente. Tampoco tengo, porque el activo no corriente representa los fondos de largo plazo y normalmente está representado por los activos fijos, que son vehículo, maquinaria, herramienta, equipo de computación, muebles y enseres, edificios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tampoco tengo esas cuentas. Entonces, ¿para qué las voy a colocar si no las tengo? Entonces, yo trabajo con los valores que necesito, nada más, solamente tengo 40.000. Entonces, para mí en este momento, solamente sería el total activo, no hay más. Colocamos total activo. Así. Total activo, digo yo, 40.000. Porque no tenemos más que anotar. Así. Pero este documentito, representa los tres elementos de la ecuación contable. Solamente acá tengo el activo. Me voy por el otro lado y digo yo, si yo quiero hacerlo de forma vertical, lo puedo hacer, o sea, continuando para abajo, ¿ya? Pero si yo quiero hacerlo de forma horizontal, lo mismo, no varía, no altera ningún resultado. Entonces, igual está bien. Entonces, anoto yo, hablar de pasivo, que es el segundo elemento de la ecuación contable, ¿se acuerdan? Pero cuando hablamos del pasivo, también resulta que el pasivo se clasifica en corriente. Miren ustedes. Pero la pregunta es, ¿yo tengo necesidad de anotar esto si no tengo ninguna deuda? Acá nosotros, hablar de pasivo es hablar de deudas que la empresa ha contraído con terceras personas. Pero fíjense ustedes, el ejemplo no dice que la empresa debe. No dice que tiene obligaciones con terceros, no dice que tiene documentos por pagar, no dice que tiene cuentas por pagar, no dice nada de esa información. Entonces, como no hay esa información, entonces, si yo quiero, puedo anotarlo. Si yo quiero, puedo anotarlo. ¿Ya? Y digo, pero si no tengo, bueno, lo dejo ahí, no me va a sumar ni me va a restar. Se queda ahí. Entonces yo puedo anotar, incluso bajar acá y decir, ¿no? Pasivo exigible, solamente para decir que no tengo y es cero, digamos. Solamente por esa situación sería, digamos. Después no justificaría otra forma del por qué anotarla, la cuenta. Entonces, pasivo exigible podemos anotar nosotros. Pasivo exigible. ¿Tenemos? No hay. ¿Qué representa pasivo? Deudas con terceras personas, ya sean de corto o largo plazo. Pero cuando hablamos del pasivo corriente, se refiere a las deudas de corto plazo, o sea, menor a un año. ¿Y cuáles son esos exigibles? Esas cuentitas, pues, que dice que nosotros estamos obligados a cancelar dentro del plazo establecido, pero en este momento no la tenemos en la cuenta. Entonces, por eso yo le digo que cuando ya nosotros manejamos este tipo de documentos, ya sabemos que si no hay, no necesito anotarla. No necesito anotarla. Pero si yo quiero anotarla, la anoto total. O sea, acá no tengo que anotar, pues es cero, ¿no? Es cero, no me va a sumar ni me va a restar tampoco. Entonces, como no hay, bajo yo recién al siguiente elemento de la ecuación contable, que es el patrimonio. Así.
Patrimonio. Y hablar del patrimonio es hablar de qué? Es hablar del capital. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de capital? Nosotros hemos dicho que el capital se clasifica en dos, que son el primero unipersonal. ¿Para qué? Para referirse a una empresa que tiene un solo dueño. Pero cuando decimos que la empresa tiene varios dueños, es un capital social. Y fíjense ustedes, resulta que acá dice capital aportado por los fundadores de la empresa. Entonces, ¿qué significa? Que la empresa tiene más de un dueño, ¿no? Entonces, anoto yo como capital social. Como capital social. Para decir que esto, 30.000, es el aporte de los socios. Capital social. ¿Y cuánto es el aporte? Esos 40.000 dice que fue aportado por los fundadores de la empresa. Entonces, el capital social. ¿No? ¿Listo? Miren ustedes. Capital social. Ya lo tenemos ahí. Y ahora, ¿qué me falta? Dice, ¿no? Dice el principio fundamental de la contabilidad, dice que debemos cumplir con el método de la partida doble, sumas iguales, el debe y el haber. Entonces, anoto acá y digo total, activo y patrimonio. Así. Y anotamos 40.000. No hay más que sumar. Entonces, sumamos lo que se ve y no se ve más. Ahí sería, miren ustedes. Ahí está nuestro documentito financiero, como es el balance de apertura. Entonces, este documento, para que sea válido, tiene que llevar la firma del contador, ¿sí? Del contador y del gerente o propietario. Entonces, anotamos por acá. Gerente o propietario. Así. Entonces, acá necesariamente tiene que tener la firma del contador, la firma del gerente o propietario, y es más, la fecha de su elaboración de este documento. Ya, porque resulta que, como dicen por ahí, ¿no? Que muchas personas, muchas actividades, ¿no? Empiezan primero a hacer la actividad, a realizar la actividad y luego recién empiezan a hacer los trámites para estar legalmente establecidos. Pero no es lo correcto. Primero uno tiene que hacer o cumplir con los procedimientos para iniciar la actividad, ¿no? Pero normalmente sucede de que las empresas o hay emprendimientos que ya están funcionando y luego como ven que el negocio está yendo bien, recién proceden a bueno, cumplir con todos los requerimientos que es lo que se exige para tener acceso a realizar libremente el negocio o el emprendimiento que están realizando, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente esta información llega en una determinada fecha y cuando se elabora es otra, ¿no? Pero si acá, digamos, en este momento yo quiero iniciar y ya empiezo a hacer cumplir con mis requisitos establecidos, entonces la misma fecha, ¿no? Pero en este caso, miren acá, la información que tenemos es del 1/12 y nosotros estamos elaborando este documento, ¿cuándo? ¿Qué fecha es ahora? Ahora es, ¿qué fecha? 21, ¿no? 21 de diciembre. De diciembre, así. 2020, así. Entonces ahí están, fíjense, nuestro documentito financiero. Ese es el documento que se llama balance de apertura. Entonces, cuando ustedes, yo les diga, prepare, así como dice acá, miren ustedes, acá dice el ejemplo, prepare el balance de apertura. ¿Qué pide? Prepare el balance de apertura. Entonces, el balance de apertura es esto. Este es el balance de apertura.
Por lo tanto, este documentito tiene que tener el nombre de la empresa. Y cuando ustedes anotan esto, es porque están cumpliendo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la norma contable número 1? ¿Cuál es la norma contable número 1? Son los principios contables generalmente aceptados, los PCGA. ¿Y qué son los PCGA? Son pasos, son procedimientos que debemos seguir para elaborar estado financiero. Entonces, ¿qué es esto? Es un documento financiero. Entonces, el primer paso dice, debemos cumplir con el principio del ente. O sea, tenemos que decir para quién es. Y es por eso que anotamos empresa comercial AAA. O sea, estamos anotando el nombre de la empresa. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Cuál es su número de teléfono? Referencia a su número de NIT que está establecido legalmente. ¿Dónde está sentada? Santa Cruz, Bolivia. ¿Ya? Entonces, además, fíjense ustedes, este es el principio del ente, pero acá hay otro principio, el principio del ejercicio. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba uno a uno los principios? Yo les decía, asociado con el principio empresa en marcha, este documento financiero tiene que referirse a una empresa vigente, en este caso que va a iniciar una actividad. Y cuando inicia una actividad tiene que decirme a qué fecha o en qué fecha va a iniciar o está iniciando o inició su negocio. Entonces, acá estamos diciendo que el 1 de diciembre. ¿Y por qué tengo que anotarla acá expresado en boliviano? Por el principio moneda de cuenta. Dice ahí, debemos dar énfasis a la moneda de curso legal del país. Los estados financieros deben referirse a, ¿no? En este caso, o debemos reflejar los valores que anotemos o asentemos en este documento, debemos dar énfasis a la moneda de curso legal del país, en este caso que son los bolivianos, expresado en bolivianos. Entonces, el principio del ente, el principio del ejercicio, el principio moneda de cuenta. Pero, ¿y por qué tengo que yo darle este formato de presentación? ¿Por qué no la agarro y coloco activo y le coloco ahí 40.000? Y acá pasivo y le coloco por 0 por último y acá patrimonio 40.000. Por el principio de exposición. Dice que estos documentos financieros tienen que ser de fácil comprensión. Entonces, si ustedes me colocan acá activo y le colocan 40.000, yo no voy a saber si ese activo es en efectivo, que corresponde a inventario de mercadería, o es tal vez que tengo algo que pendiente de cobro, o es que por ahí me representa muebles y etcétera. O sea, no sé, ¿me entiendes? Es por eso que tenemos que darle este formato de presentación, porque tenemos que especificar con nombre, ¿ya? Todo lo que nosotros queremos reflejar en este documento. Y acá digo, yo tengo un activo. ¿Qué es el activo? Bienes y derechos que tiene la empresa, bienes materiales y inmateriales. Corriente, porque se trata de fondos de corto plazo. Disponible, ¿no? La disponibilidad con la que la empresa va a iniciar su actividad. ¿Dónde está ese dinero? En caja. ¿Cuánto? 40.000. Entonces, ¿a cuánto asciende mi total activo? 40.000. Si yo tuviera otros valores acá, tendría que sumarlo, pero como no hay más, entonces seguirá siendo 40.000. Entonces, por eso tenemos que trabajar de esa manera. Este documento normalmente lo prepara un contador, pero en el caso de ustedes también pueden preparar este documento sin problema, porque van a tener o tienen los conocimientos suficientes y necesarios para hacer este trabajo. ¿Ya? Además, la firma del gerente o propietario para certificar que lo que usted está demostrando acá es lo correcto. Está dando el visto bueno, así de esa forma. Y además, la fecha de su elaboración. Entonces, esta, como primer preguntita del examen, vale 10 puntos. Pero para que valga 10 puntos, tiene que cumplir con todas estas características. Tiene que estar trabajado de esa manera. Si ustedes colocaron acá balance de apertura y directamente anotaron todo esto y no me dijeron para quién es como si ustedes hubieran dado su examen y no le coloquen su nombre. Yo no voy a saber de quién o para quién es esto.
Entonces eso, cero, no sirve. Ya, entonces por eso estamos diciendo que debemos trabajar de esta manera. Y de esta manera es así. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, porque ahí ya podemos estar sumando los otros 10 puntos, ¿no? Ya tenemos 10 de asistencia, 5 de asistencia, miren ustedes, acá sería una 10 de ya correspondiente al examen. Entonces, así. ¿Qué más podemos ver nosotros en este documento? El principio fundamental de la contabilidad, sumas iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sumas iguales, decía el debe y el haber. Entonces, si yo acá agarro y le coloco una línea, voy a dividir este documento. Miren ustedes lo que, para no escribir nuevamente, acá les explicaba en el otro grupo, que es lo mismo. En el otro grupo de la tarde, miren ustedes, acá también, porque cada uno de los prácticos lo hacemos con los de cero, se puede decir, ¿no? No es porque ya esté hecho, nos vamos a saltar, no, volvemos a hacer para que sepan ustedes el procedimiento que seguimos. Miren ustedes, acá acabamos de rellenar este documento, que es lo mismo que hemos trabajado con ustedes. Simplemente acá fuimos completando, agregando, ¿qué hice? Le coloqué una línea, miren, le coloqué una línea, ¿para qué? Para dividirlo en dos. Dividí en dos. Entonces, si ustedes revisan el material que yo les he dado, y es más que ya hemos hablado de cada una de las unidades, hemos dicho nosotros, el debe está representado al lado izquierdo de la ecuación contable. ¿Y dónde está la ecuación? Acá se ve, fíjense ustedes. El activo, que es lo que está con amarillito, dice que es igual al pasivo más el capital o patrimonio y capital. Entonces, ¿se ve la ecuación contable acá? Sí, se ve, porque miren ustedes acá el activo, pasivo y capital. Se ve la ecuación contable en este documento financiero que es balance de apertura. Ahora, ¿qué hice? Le coloqué una línea. Le colocamos una línea. ¿Sí? ¿Para qué? Para dividirlo en dos partes. La dividimos en dos partes. ¿Y qué pasa? Resulta que este lado izquierdo de la ecuación contable está representado por el lado del debe, fíjense ustedes. ¿Dónde se ve el debe de este término contable que es el debe? ¿Dónde se ve? En el lado izquierdo de la ecuación contable. ¿Dónde se ve el lado del haber? En el lado derecho de la ecuación contable. Entonces, lo que le decíamos, dividimos acá la ecuación y acá es debe y el haber. ¿Sí? El debe y el haber. Pero además, el principio fundamental de la contabilidad dice sumas iguales el debe y el haber. Si este es el debe, fíjense, si este lado es el debe, dice que el total es 40.000. Y el haber, acá nos fijamos, también dice total pasivo y patrimonio 40.000. ¿No? Entonces, estamos cumpliendo con lo que nosotros hemos hablado anteriormente. Ya hemos dicho cuál es el principio fundamental de la contabilidad. Es el método de la partida doble. ¿Qué dice este método? Sumas iguales. ¿Sumas iguales de qué? Del debe y el haber. ¿Y dónde está el debe? Al lado izquierdo de la ecuación contable. ¿Dónde está el lado del haber? Al lado derecho de la ecuación contable. No puede haber deudor sin acreedor, dice. Entonces, si yo tengo 40.000 por el lado del debe, debo tener 40.000 por el lado del haber. Dice que lo que entra debe ser igual a lo que sale, o lo que usted recibe debe ser igual a lo mismo que usted entrega. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la causa y efecto? Si una empresa, hay una persona que vende, hay otra que compra, dice, ¿no? Entonces, si a usted le entregan 2 bolivianos, es porque usted está recibiendo un equivalente al mismo valor. Por eso dice el método de la partida doble, la dualidad, la anotación de 2 veces la cifra de una transacción, y a eso se refiere, anotarlo en el lado del debe y anotarlo en el lado del haber. Si yo la divido, esta ecuación es la ecuación fundamental de la contabilidad, acá se ve con claridad lo que hace. El debe está por este lado, el haber por este otro lado.
y cumplimos 40.000 acá y 40.000 acá. Entonces, ¿estamos cumpliendo lo que dice la norma? Estamos cumpliendo esta cabalidad. ¿Sí? Entonces, así, estas son las características fundamentales de este documentito financiero. Es lo mismo que tenemos acá, miren ustedes, así. Entonces, tenemos que trabajar de esa manera. Ya estamos iniciando ya con la parte práctica. Ya de aquí para adelante, ya se puede decir, hacemos más práctica que teoría. Solamente ya es para sustentarnos la parte teórica porque ya lo hemos hablado. Acá, fíjense, tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a hacer unos 3 para luego irnos ya al libro diario. ¿Sí? Hacemos otro ejemplo, miren, acá dice el 1 de diciembre del 2020, la empresa comercial Rosita, ubicada en la calle Sucre número 234. Se dedica a la confección de prendas de vestir e inicia sus actividades comerciales y para ello nos proporciona la siguiente información. Dinero en efectivo, bolivianos 10.000, en una cuenta corriente del Banco Económico, Moneda Nacional, bolivianos 12.000. En mercadería, bolivianos 15.000. Un vehículo, bolivianos 20.000, un equipo de computación, bolivianos 40.000, y una letra de cambio a 6 meses plazo, bolivianos 30.000. ¿Qué nos pide? Balance de apertura. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizarlas, estas cuentitas, y colocarlas o demostrarlas o representarlas al grupo que corresponde. Eso es el balance de apertura. Es para decir yo qué tengo y cuánto tengo, ¿ya? En cada uno de los ítems que voy a demostrar en este documento financiero. No nos olvidemos que el balance de apertura es el balance inicial, como también vamos a tener un balance final, ¿ya? Entonces, hablar del balance es hablar de un documento financiero. Y este documento financiero tiene que cumplir con la norma contable número 1. Todos los pasos, decíamos, son pasos, son procedimientos, son guías que nosotros debemos seguir para elaborar estados financieros eficientes. Entonces, el balance es un estado financiero. ¿Ya? Entonces, antes de continuar con este ejemplito, preguntas, consultas, inquietudes, a ver, o continuamos. Licen, Dígame. los pasivos diferidos son cuentas cobradas por adelantado. Correcto. Si aquí en esta información usted tuviera un cobrado, entonces usted ya sabe que es un diferido y tiene que anotar a ese grupo. Tiene que colocarlo en ese grupo. ¿No? Por eso decimos, es la clasificación, o sea, es anotar a la cuenta, al grupo que corresponde. ¿No? Porque usted de esa manera refleja con claridad cuánto tiene, qué tiene y cuánto tiene. ¿Ya? Entonces, que necesariamente tenemos que trabajar de esa manera. Gracias. Ya, gracias, Licen. Bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo y un tercer ejemplo y vamos a continuar y vamos a seguir porque esto no lo vamos a dejar, o sea, no vamos a avanzarlo ahora y después nos vamos a olvidar. No, en todo el semestre vamos a empezar siempre con un balance de apertura. O sea que nosotros hacemos unos 3 y ya se van a dar cuenta ustedes con claridad de cuál es el trabajo realmente que se tiene que hacer cuando se habla de un balance de apertura. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Qué tengo que anotar? A ver, me van a dictar, a ver, ¿qué anoto? A ver si me han entendido. El nombre de la empresa. Muy bien, entonces yo anoto acá, y acá voy a anotar, voy a decir empresa. Primero, el nombre de la empresa. ¿Y por qué tengo que anotar el nombre de la empresa? Para cumplir el principio del ente. Correcto, por el ente, por el principio del ente. Dice, este documento financiero debe referirse a un ente. Ya, entonces, por eso es que tenemos que anotar nosotros acá, empresa, así, y lo vamos a hacer, comercial, Rosita. Así, comercial, Rosita. Ahora, ¿dónde está ubicada y a qué se dedica? Ubicación.
Ubicación. Pero antes de la ubicación sería mejor Se dedica. a qué ¿A qué se dedica? Bien, se dedica, decimos nosotros, se dedica. ¿A qué se dedica? Confección de prendas de vestir. Ya, entonces, confección, prendas de vestir. Prendas de vestir. Ahora, el siguiente paso. Ubicación. Muy bien, ubicada. ¿Dónde está ubicada la empresa? Anotamos. Decimos, está ubicada en la calle Sucre, número 200. 30. Sucre, número, así, 234. ¿Sí? Pero además, ¿qué otro datito tengo que anotar? El teléfono y el NIT. Correcto, si yo tengo un dato como referencia, que es el teléfono, ¿no? Teléfono, notamos así. Y número de identificación tributaria. Número de identificación tributaria. ¿Ya? Y además, ¿dónde está asentada la empresa? ¿Dónde está asentada la empresa? Decimos Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Así. Santa Cruz, Bolivia. Listo. Ya decimos para quién es este documento. Perfecto. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? Este dato es para preparar un balance de apertura. Entonces, anotamos acá, balance de apertura. Así. ¿Qué otro dato tenemos que anotar? La A ver, fecha. ustedes La están- fecha, La Licen. fecha. La fecha. Correcto, la fecha. ¿Por qué tenemos que anotar la fecha? Para cumplir el principio del ejercicio. Correcto, porque dice que siempre tenemos que hacer referencia de qué periodo o a qué periodo o en dónde, en qué periodo inició usted la actividad. Acá yo estoy diciendo, cuando usted dice estoy aperturando, o sea, estoy iniciando. Ahora diga, ¿cuándo? Entonces, decimos nosotros, 1 del 12 del 2000. Así, ¿no? Del 2020. Así. Y además, dice, todo lo que usted muestre debe estar expresado en moneda de curso legal del país, y por eso anotamos expresado en bolivianos. ¿Así? Entonces, son los pasos que nosotros no podemos obviar, ¿me entienden? Porque acá simplemente lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dice la norma, nada más. Usted trabaja así y el trabajo está excelente. Ahora, yo sé que este documento está representado por los 3 elementos de la ecuación contable y el primero se llama activo. Entonces, usted pues anota activo. Pero además, usted tiene que acordarse de que el activo se clasifica en 3 grandes grupos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir activo, activo corriente, ¿ya? Activo corriente, o llamado también circulante, es lo mismo. Si hay personas que ya conocen estos términos contables y les han hablado de activo circulante, es lo mismo decir activo corriente, ya ningún problema. Entonces, cuando hablamos del activo corriente, sabemos que el activo corriente se subdivide en activo disponible. ¿Así? Activo disponible. Y dentro del disponible tenemos las cuentas que representan disponibilidad de efectivo. Y nos fijamos acá. Acá dice, para ello nos proporciona la siguiente información. Dinero en efectivo bolivianos 10.000. ¿Qué es esto, dinero en efectivo? Es caja. Entonces tenemos que apropiar la cuenta y decimos caja. Porque caja y banco son los que representan disponibilidad de efectivo. Entonces, dinero en efectivo 10.000. Y una cuenta corriente del Banco Unión, como es el Banco Económico, bolivianos 12.000.
Entonces tenemos dos cuentas acá que están representando la disponibilidad de efectivo. Entonces anoto caja moneda nacional, ¿sí? ¿Cuánto? Anoto el importe que dice ahí, no se tienen que inventar nada, tienen que anotar lo que dice. Caja, y la otra cuentita dice banco económico, ¿sí? Banco económico, moneda nacional. Tenemos que hacer referencia qué tipo de moneda, ¿ya? Porque no solamente podemos tener moneda nacional, podemos tener también moneda extranjera. Entonces, si en caso dijera moneda extranjera, nosotros anotamos moneda extranjera, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual representa la disponibilidad, ya sea en bolivianos, ya sea en dólares, pero ¿qué pasa? Si dijera moneda extranjera y tenemos $1.000, por decir, tenemos que convertir esos dólares a bolivianos. Si yo tengo $1.000, y para reflejarlo acá, yo tengo que decir $1.000 por 6.96, digamos, sería 6.900, ¿no? Así. Entonces tengo que convertirlo los bolivianos, los dólares a bolivianos. Pero acá voy a decir que esos 6.000 representan en moneda extranjera al tipo de cambio, lógicamente voy a tener la información correcta. Ya, pero en este caso no tenemos problema, ya, porque dice acá 12.000 bolivianos. Entonces anoto 12.000 bolivianos. ¿Sí? Y miren ustedes acá, ya estoy acá, 12.000 bolivianos. En mercadería, bolivianos 15.000. Entonces, ¿cuál es la cuentita que representa la mercadería? La cuentita que representa la mercadería es en este caso el activo, lo que yo tengo, perfecto, corriente, el disponible, la disponibilidad de efectivo. Dentro del disponible también, o sea, dentro de este grupo está el exigible, y el exigible representa las cuentas por cobrar, o sea, todo lo que está pendiente de cobro, tendríamos que colocar en el exigible. Ahora, después del exigible viene el realizable, y el realizable es para reflejar el stock de mercadería que tiene la empresa, ya sea de producto, ya sea de mercadería, no interesa. ¿Ya? Entonces, para nosotros, para reflejar o representar acá la mercadería, tenemos que decir activo, en este caso, decíamos nosotros, realizable. Activo realizable. Entonces, cuando hablamos del activo realizable, ¿de qué estamos hablando? De el stock de mercadería que la empresa tiene, en este caso, que está representado por productos o mercadería no interesa, y para nosotros en este caso sería inventario de mercadería. Así. Inventario de mercadería. Así. ¿Cuánto? Ahí dice inventario de mercadería, ¿cuánto era? 15.000. ¿Cuánto era el inventario de mercadería? 15.000. 15.000, dice. 15.000, 15.000. ¿no? Entonces, anotamos los 15.000. Miren ustedes, estoy anotando las cuentas porque las necesito, porque tenemos que reflejar un valor. Pero si no tuviera yo, no necesito anotarlas y solamente trabajo con las que sí tienen valores económicos. Entonces, ahí está, inventario de mercadería. Ahora, ¿qué otro dato tiene el ejemplo? Acá dice, un vehículo, bolivianos 20.000. Un vehículo, bolivianos 20.000. Listo, pero ¿dónde están o qué cuenta representa el grupo de los activos fijos en este caso? Me voy al otro que dice activo no corriente. Activo no corriente. Así. Activo no corriente. Y dentro del activo no corriente tenemos los activos fijos. ¿Sí? Y este grupo es el que me refleja los vehículos, la maquinaria, el edificio, muebles y enseres, equipo de computación. Este grupo es el que me refleja. ¿Ya? Entonces, nosotros anotamos
Disculpe, le dicen, ¿y ahí también entran los pagos a largo y corto plazo? Pagos, cuando, o sea, cuando usted habla de deudas, ¿ya? Nosotros tenemos que anotar en el pasivo, ¿ya? Y si usted hubiera pagado de forma anticipada o adelantada un servicio, por decir seguros, alquileres, entonces tendríamos que anotar en el grupo de los diferidos, ¿ya? Porque esos son los pagos de forma adelantada o anticipada. Entonces tendríamos que conocer bien la información para clasificar al grupo que corresponde. ¿Ya? Entonces, como nosotros acá recién nos estamos familiarizando las cuentas y decimos, ¿dónde tiene que estar caja? En el disponible. ¿Dónde tiene que estar la cuenta banco? En el disponible. ¿Dónde tiene que estar el activo realizable? O inventario en mercadería, en el realizable. ¿Por qué? Porque así como su nombre lo indica, algo que podemos realizarlo o algo que podemos convertirlo en efectivo. ¿Ya? Por eso dice activo realizable. ¿Cuáles son? Todo lo que sea inventario tiene que estar en ese grupo. Cuando hablamos del activo no corriente, es para referirse a los activos, en este caso, que representan fondos de largo plazo, ¿ya? Y normalmente son los activos fijos. ¿Y cuáles son los activos fijos? Lo que tenemos acá, nosotros acá tenemos 1, 2, ¿ya? Tenemos un vehículo en 20.000 y una computadora en 4.000. Entonces usted anota ahí, porque son activos de largo plazo, que están representados por los activos fijos, y decimos nosotros vehículo. Vehículo. ¿Sí? ¿Cuánto era? 20.000, ¿no? ¿Cuánto era el vehículo? Sí. 20.000. Entonces anotamos ahí. Sí, le dicen 20.000. 20.000. Pero teníamos otro, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál era? De la computadora, creo. ¿No? Entonces, 4.000. equipo. ¿Sí? Equipo de computación. Entonces, simplemente, por eso decimos, debemos conocer la clasificación de las cuentas, ¿se dan cuenta? Porque si yo conozco la clasificación de las cuentas, yo puedo apropiar correctamente al grupo que corresponde. Entonces, equipo de computación, yo digo, tengo 4.000. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar de esa manera. No sería lo mismo que yo le coloque acá la suma de todo esto, pero no voy a saber a qué corresponde esos 50.000 a esos 60.000, digamos. Pero si yo lo hago de esta manera, yo voy a saber que disponible en caja tengo 10.000, que tengo una cuenta corriente en el banco con 12.000 bolivianos, tengo invertido en mercadería 15.000 bolivianos, tengo también o cuento con un vehículo que me representa un valor económico de 20.000, tengo una computadorita que me va a ayudar en mis actividades que también me representa 4.000 bolivianos. Entonces, de eso se trata, de reflejar cómo vamos a iniciar el negocio, con cuánto vamos a iniciar el negocio. Entonces, listo, tengo algo más que yo tenga que anotar en el activo, fíjense ustedes por qué, porque yo tengo también, cada rato les estoy repitiendo, el activo representa bienes y derechos que posee la empresa, ya sean materiales o inmateriales, pero es todo lo que tiene la empresa, ¿ya? O sea, demostramos con cuánto la empresa va a iniciar o cuánto tiene para realizar su actividad. Entonces, acá tenemos en mercadería 15.000 vehículos, equipo por 4.000. No hay más, fíjense, otra información para que nosotros clasifiquemos dentro del activo. Porque acá dice, y una letra de cambio a 6 meses plazo, bolivianos 30.000. Y una letra de cambio. Acá, para que esté más clara la información, le voy a colocar, y una letra de cambio por pagar. Así se lo voy a anotar. ¿Ya? Una letra de cambio por pagar, así, porque por ahí les lleva a confusión que también puede ser por cobrar, ¿ya? Entonces, para que no tengan la información tiene que ser clara, no se tienen que inventar nada, de eso tienen que estar seguros, nadie se puede inventar nada. ¿Ya? La información debe ser clara y debe ser de fácil comprensión, tanto para reflejarlo o para asentar la información. ¿Ya? Entonces acá, y una letra de cambio por pagar a 6 meses plazo, bolivianos 30.000. Entonces, no tengo más
cuentas que me representan el activo. Entonces me tengo que ir a la otra, al segundo elemento de la ecuación contable, que es el pasivo. Entonces anoto pasivo, ¿sí? Pero sé yo que hablar de pasivo también es hablar de pasivo corriente, porque se clasifica en dos grandes grupos, ¿sí? Pasivo corriente. Así. Pero se subdivide en también pasivo exigible. Así. Pasivo exigible. Pero algo importante que tengo que tomar en cuenta, dice que hablar de pasivo es hablar de deuda. Deudas que la empresa ha contraído de corto o largo plazo. Entonces, ese es el pequeño detalle que tengo que tomar en cuenta. Si la deuda es de corto o largo plazo, ¿ya? Entonces, me fijo acá. ¿Cómo sé yo cuándo la deuda es de corto o largo plazo? Para que la deuda sea de corto plazo, tiene que ser menor a un año. ¿Ya? Menor a un año. O sea, 360 días. Y para que sea mayor a un año, tiene que ser mayor a un año, o sea, mayor de 360 días. Pero fíjense ustedes, acá dice a 6 meses plazo. Entonces, yo digo, es una deuda de corto plazo. Entonces, anoto yo ahí y digo, cuentas por pagar, ¿no? Era una letra de cambio, entonces es un documento. La letra de cambio es un documento, entonces es un documento por pagar. Listo, ¿y cuánto es la deuda? 30.000. Así. Y nosotros nos venimos acá. ¿Tengo algo más? No hay más. Ahí acabé con mi ejemplito, fíjense ustedes. Pero dice que esto debe igualar. ¿Sí? ¿Y cómo voy a igualar? Me falta pues otro elemento, ¿no? Que es el patrimonio. Entonces agarro patrimonio, así, y hablar del patrimonio de qué es hablar de capital. ¿Qué tipo de capital es esto? Capital social, capital unipersonal, ¿qué tipo de capital es? ¿Qué dicen? Unipersonal, dicen. Unipersonal, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta que es unipersonal? Porque fíjense ustedes, en la información no dice SRL. Si hubiera dicho las empresas que están organizadas como SRL es porque tienen más de un dueño. Entonces acá no dice SRL, tampoco dice que es el aporte de los socios, no me identifica nada de que esta empresa tenga más de un dueño. Entonces, para nosotros simplemente es una empresa unipersonal. Entonces, colocamos capital unipersonal. Así. Así. ¿Y cuánto? ¿De dónde lo vamos a sacar ese dato? Lo que dice la ecuación, no nos vamos a inventar nada. Dice la ecuación, ¿ya? ¿A qué es igual? El activo es igual al pasivo más el capital, ¿ya? Así, más el capital. Entonces, yo tengo que despejar esta formulita. Y digo yo, entonces, el pasivo será igual al activo menos el capital. O que el capital sea igual al activo menos el pasivo. ¿Y qué es lo que no tengo yo acá? ¿Qué es lo que ya estamos terminando y ahí siguen ingresando o son los mismos que se retiraron? Siguen ingresando a lo último, ¿no? Ya, entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que no tengo? No conozco el valor de la cuenta capital, no conozco. Entonces, sencillamente aplico lo que dice la ecuación. Y la ecuación dice que el capital, acá lo vamos a anotar, el capital será igual al activo menos el pasivo, dice la ecuación. No me estoy inventando la ecuación, estamos despejando la ecuación solamente. Entonces, ¿a qué será igual el capital? Así, decimos el activo, se refiere en este caso al total activo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que sumar.
tengo que determinar un total activo acá. Así. ¿Ya? Entonces tengo que sumar cuánto es eso. 10.000 más 12.000 más 15.000 más 20.000 son 30.000. Son ¿cuánto? 60.000, 63.000, a ver, o 65.000. 61.000. 61.000. 61.000, muy bien, así. Entonces, total activo, 61.000. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo acá. ¿Cuánto es el total activo? 61.000. Estoy aplicando la ecuación. ¿Para qué? Para buscar cuánto es el valor de la cuenta capital. ¿Sí? ¿Y cuánto es mi pasivo? Acá lo tenemos, miren ustedes. La deuda es 30.000. Entonces, reemplazo. Y digo, todo lo que tengo que está representado por el activo menos lo que yo debo, que es 30.000. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto es igual eso? 31.000. 31.000. Correcto. Entonces, ¿cuánto había sido el aporte del capital unipersonal? 31.000. ¿Así? Entonces, si nosotros sumamos acá, vamos a decir total, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Patrimonio. Entonces, ¿cuánto será el total pasivo de patrimonio? Sumamos, miren ustedes. Acá tengo 30.000, ¿no? 30.000 más 31.000 será igual a 61.000. Entonces, estamos cumpliendo lo que dice el método de la partida doble, sumas iguales. No puede haber deudor sin acreedor. Si usted tiene en el activo 61.000, la suma del pasivo más el patrimonio debe dar 61.000. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a trabajar nosotros la siguiente clase. Nos vamos a quedar acá, ya que tengo clase con el otro grupo. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Sí, Lisa. Ya, entonces...